Bien, jóvenes, un saludo a todos. Eh, Vamos a continuar ahora con la resolución de problemas de ecuaciones diferenciales deducibles a exactas. Eh, Veamos a ver. Estamos con la parte de coeficiente de integración. El siguiente ejemplito. Ejemplo 2 en este caso, ¿no? Veamos. El problema estaría de la siguiente manera. Evaluar 2x por y cuadrado menos 3y cubo, todo ello diferencial de x, más 7 menos 3x y cuadrado por diferencial de y igual a 0. Esa sería la ecuación diferencial que debemos resolver. Lo primero que hay que hacer es verificar, ¿no?, si es o no exacta, para luego continuar. Veamos, si esto es la función m y esta es la función n, debo hallar m respecto de y será 4 veces x por y menos 9 veces y cuadrado. En este otro caso será la derivada parcial de n respecto de x igual a menos 3y cuadrado. Como ven, no son iguales. Vale decir que la derivada parcial de m respecto de y es diferente a la derivada parcial de n respecto de x. Por tanto, se debe buscar, ¿no?, una función mu que dependa de x o que dependa de y. Entonces veamos. Buscamos una función mu que dependa de x o que dependa de y. Y eso depende de esta diferencia, ¿no? M sub y menos n sub x será igual a 4 veces x por y menos 9y cuadrado menos, se convierte en más, 3y cuadrado. Veamos, esto es 4x por y menos 6y cuadrado. Y hay que ver si esto a la inversa, vale decir nx menos my, es posible o es susceptible de la división de una de estas funciones, de n o de m. Si divido entre n, va a persistir la función de dos variables, por tanto no es conveniente. Pero para dividir sobre m, esto habría que invertir, ¿no? Sea n de x menos m de y. En este caso será 6 veces y cuadrado menos 4 veces x por y. Es decir, para utilizar esta no podemos utilizar porque al dividir entre n, como habíamos visto, no se convierte en una función de una variable. Entonces hay que dividir esta sobre m, es decir, utilizar la ecuación 2, ¿no?, para el factor de integración que depende únicamente de y. Entonces sobre m vale decir todo esto sobre 2 veces x por y cuadrado menos 3y cubo. Creo que es lo más pertinente factorizar el menos 2. Menos 2. Menos 2y. Y me va a quedar 2x. Y acá menos 3y. Lo que estoy factorizando es menos 2y, ¿no? Y en el denominador, ¿qué factorizo? Puedo factorizar y cuadrado. Y cuadrado, factor común de 2x menos 3 veces y. Entonces observen, estos dos términos se simplifican. Aquí se simplifica esta y con este exponente. Y este cociente que está dividido entre m
resulta ser igual a menos 2 sobre y. Reemplazando en esta ecuación 2, jóvenes, esta es la que vamos a utilizar, reemplazando en mu, que depende únicamente de y, tendríamos, estoy copiando la formulita íntegra, que es n de x menos m de y sobre m por diferencial de y. Entonces reemplacemos e a la integral. En este caso será menos 2 sobre y por diferencial de y. Esta mu de y será igual. El menos 2 sale fuera de la integral. Y me queda diferencial de y sobre y. Su integral será logaritmo natural de y. Esto es igual a e al logaritmo natural de y a la menos 2. Y esto es igual a y a la menos 2. Vale decir que nuestra ecuación o función para poder cambiar la ecuación diferencial en una exacta, el coeficiente de integración está dado por 1 sobre y cuadrado. Esto vamos a multiplicar, vamos a designar ecuación asterisco y decimos multiplicando la ecuación asterisco por mu de y, que es igual a 1 sobre y cuadrado. Obtenemos, tendríamos 2 veces x y cuadrado menos 3 veces y cubo por 1 sobre y cuadrado. En otras palabras, sobre y cuadrado. Más 7 menos 3 xy cuadrado, todo sobre y cuadrado. Diferencial de y igual a 0. Ordenemos esto un poquito, factorizamos, etcétera, hacemos todas las operaciones que corresponde. Y cuadrado entre y cuadrado se elimina, menos 3y, porque y cubo con y cuadrado, ¿no? Desaparece y cuadrado. Diferencial de x acá, más 7 sobre y cuadrado, y aquí y cuadrado con y cuadrado desaparece y me queda menos 3x por diferencial de y igual a 0. Esto ahora sí es m y esto es n en la nueva ecuación después de haber multiplicado la ecuación asterisco con con el coeficiente de integración. A esta última vamos a llamar ecuación punto. Obtenemos las derivadas parciales que corresponden. Respecto de y es menos 3. Y la derivada parcial de n respecto de x es también menos 3. Entonces tengo que, al ser iguales, la ecuación punto es ecuación diferencial exacta. La solución será hay que aplicar, ¿no? La formulita. Para ello hay que recordar que la solución está dada por la integral desde x sub 0 hasta x de la función m de xy diferencial de y más la integral de y sub 0 y de n de x sub 0. Eso no debemos olvidar. Esta n es evaluada en el punto x sub 0, donde x sub 0 y y sub 0 son un punto que pertenece al entorno, ¿no?, de la solución. Todo ello igual a 0. Reemplazando en nuestro caso, tendríamos, la integral desde x sub 0 hasta x de m. M ahora es 2x menos 3y. 2x menos 3y.
diferencial de x más n. 7 sobre y cuadrado menos 3x sub 0. Diferencial de y igual a una constante. Y esto es también la integral desde y sub 0 hasta y. Integrando, al integrar tendríamos, en este caso respecto de x cuadrado menos 3 veces x por y, sus límites de integración desde x sub 0 hasta x, más la integral respecto de y, manteniendo x sub 0 constante. Esto pasa como y a la menos 2, su integral se suma el exponente, menos 2 más 1, menos 1, y eso pasa a dividir. Vale, sí, menos 7 sobre y, menos 3 x sub 0 y. Los límites de integración desde y sub 0 hasta y igual a la constante de integración. Ahora lo que tengo que hacer es evaluar los límites, ¿no? El límite superior, evaluando límites, tendría x cuadrado menos 3x por y menos x sub 0. Menos x sub 0 al cuadrado, menos con menos más 3x sub 0 y. Más límite superior, menos 7 sobre y menos 3x sub 0 y. Menos límite inferior, menos 7 sobre y sub 0 menos 3x sub 0 y sub 0. Ojo, el menos está ya aquí, ¿no? Incluido, a todito. Va a cambiar de signo. Igual a la constante de integración. Ordenemos. Y veamos luego qué tiene que simplificar, etc. Esto es x cuadrado menos 3x por y menos x cuadrado. Sub 0. Aquí ha sido límite inferior, ¿no? Sub 0. Más 3x sub 0 y. Menos 7 sobre y menos 3x sub 0 y menos con menos más 7 sobre y sub 0 menos con menos más 3x sub 0 y sub 0 igual a la constante de integración. Esto 3x sub 0 y con menos 3x sub 0 y se simplifica. Y como dijimos anteriormente, todos aquellos que contienen la función desconocida y la variable x se quedan en la izquierda y el resto a la derecha por ser constantes. X cuadrado menos 3xy menos 7 veces sobre y igual a la constante c más x sub 0 al cuadrado menos 7 sobre y sub 0 y menos 3x sub 0 y sub 0. Todo esto es otra constante, ¿no? Después de sumar, restar, lo que se tenga que hacer. Finalmente, como solución podríamos quedar en lo siguiente. X cuadrado menos 3x por y menos 7 por y a la menos 1 igual a c. Ese sería, ¿no?, el resultado. ¿No? Y vamos a escoger ahora un segundo problema. Bien, jóvenes, continuamos entonces con nuestro siguiente problema con ecuaciones diferenciales exactas y factor de integración o factor integrante, coeficiente de integración, los diferentes nombres que tiene. A ver, veamos este otrito que dice, un otro ejemplo, permítame copiar. El ejemplo dice, a ver, x cuadrado más y
diferencial de x menos x diferencial de y igual a 0. Ahí está. Veamos entonces en este ejemplo si es o no una ecuación diferencial exacta. Esto es la función m de xy y esta es n de xy. La derivada de m respecto de y será igual a 1. Y en este caso la derivada de n respecto de x será igual a menos 1. Como vemos, estas dos derivadas parciales son diferentes. Por tanto, no es ecuación diferencial exacta. No es ecuación diferencial exacta. Entonces, estamos obligados a encontrar una función que actúe como factor o coeficiente de integración, ¿no? En eso consiste nuestros ejemplos, ¿no? En poder determinar. Veamos. Para ello, debemos de hacer la diferencia de la derivada de y o de m respecto de y menos la derivada de n respecto de x. En el primer caso es 1 y en el segundo es menos 1. Esto es igual a 2. Entonces veamos con cuál nos conviene dividir. Si divido entre m, va a aparecer dos variables. Si divido entre n, una sola. Entonces es preferible dividir entre n. Ya dije, si divido entre n, esta va a ser función únicamente de x. Entonces voy a utilizar la fórmula 1. Veamos a ver. Recordamos, pondremos que el factor de integración que depende de x es igual a e por la integral de m sub y menos n sub x sobre n por diferencial de x. Esto es igual a e a la integral. Esta diferencia, como vimos, vale 2 sobre n, y n vale menos x por diferencial de x. Haciendo las operaciones vemos que menos 2 sale fuera de la integral y me quedaría esta integral. Vale, sí, tendría menos 2 logaritmo natural de x. Esto es igual a e logaritmo natural de x a la menos 2. Y esto es igual a x a la menos 2, ¿no? Como vimos ya anteriormente. Vale decir, nuestro coeficiente de integración que depende de x vale 1 sobre x cuadrado. Multiplicando. Multiplicando la ecuación asterisco, que va a ser esta, es decir, el problema, la ecuación, el ejercicio que tenemos que resolver. Multiplicando la ecuación asterisco por mu igual a mu de x, que vale 1 sobre x cuadrado, se obtiene que x cuadrado más y sobre x cuadrado por diferencial de x menos x sobre x cuadrado por diferencial de y igual a 0. Operando, vale, si haciendo las operaciones tendríamos x cuadrado entre x cuadrado 1
más y sobre x cuadrado por diferencial de x. Menos, aquí un x se elimina en el numerador y me queda en el denominador una sola x. Diferencial de y igual a 0. Veamos ahora. Esto pasa a ser m y esto pasa a ser n. La derivada de m respecto de y será 1 sobre x cuadrado. La derivada de n respecto de x, esta x pasa como x a la menos 1, su derivada será menos, pues se convierte en más, x a la menos 2, vale decir 1 sobre x cuadrado. Como la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, entonces es ecuación diferencial exacta. La solución se obtiene con la siguiente fórmula que en su momento no habíamos deducido. La integral desde x sub 0 hasta x de 1 más y sobre x cuadrado, diferencial de x menos la integral desde y sub 0 hasta y de 1 sobre x, diferencial de y igual a una constante, ¿no? Vamos a ver posteriormente que esta constante es parcial porque aparecen al evaluar esta integral varias constantes que al sumar a la constante inicial se vuelve o se convierte en otra constante ya mucho más general. Integrando tendríamos la integral de 1 es x más la integral de x al cuadrado, de 1 sobre x al cuadrado, esto sube como x a la menos 2. Su integral sería más 1 y el resultado pasa a dividir, vale decir menos y sobre x, ¿no? Los límites de integración desde x sub 0 hasta x, menos la integral, esto en realidad tendría que ser, jóvenes, x sub 0, ¿no? Correcto. Entonces 1 sobre x sub 0, la integral de diferencial de y. Sus límites de integración desde y sub 0 hasta y, igual a la constante de integración. Muy bien. Vamos a continuar evaluando. ¿Qué tendríamos? Evaluando límites, tendríamos límite superior x menos y sobre x menos límite inferior x sub 0 menos más y sobre x sub 0 menos 1 sobre x sub 0 por y, luego menos límite inferior se convierte en más y sub 0 sobre x sub 0 igual a la constante de integración. Y sobre x sub 0 y sobre x sub 0 con signos opuestos se simplifican. Tendremos, ordenando, x menos y sobre x igual a la constante c, este menos x sub 0 pasa con más, este más pasa con menos, esta. Todo esto suma otra constante c, ¿no? Pongamos finalmente, podría ser x menos y sobre x igual a c. O también tendríamos, si yo multiplico por x, tendría x cuadrado menos y igual a c por x. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Esa es la forma entonces, jóvenes, de desarrollar, de resolver estos problemitas.
A ver, vamos a ver en forma mucho más rápida y concreta, reiterando. Estamos quedando acá. Esta ecuación asterisco es nuestro problema. Estamos hallando las derivadas de m respecto de y es 1 y de n respecto de x es menos 1. Son diferentes. No es entonces una ecuación diferencial exacta. Para ello lo que hacemos es la diferencia. Puede ser m respecto de y n respecto de x. La diferencia debemos utilizar para dividir entre m o entre n. Hay que dividir entre aquella función de tal manera que el cociente sea función de una sola variable y no de dos. En nuestro caso, cuando se divide sobre donde está nuestro problemita, cuando se divide sobre n, resulta que nos da 2 sobre menos x, es decir, una función de una sola variable, en este caso x. Por tanto, al reemplazar acá, se integra el exponente y al final tengo e elevado al logaritmo de x a la menos 2 es igual a x a la menos 2. El factor de integración será 1 sobre x cuadrado. Este factor de integración nos ha servido para multiplicar el problema, la ecuación asterisco, por ese factor de integración. Y aquí está. Hemos multiplicado por 1 sobre x cuadrado y este también por 1 sobre x cuadrado. Haciendo las operaciones, obtengo esto y esto. Y fíjense, hallo la derivada respecto de y, 1 sobre x cuadrado, respecto de x, 1 sobre x cuadrado. Son iguales, por tanto es una ecuación diferencial exacta. La solución se obtiene con esta fórmula, ¿no? Como decía, se ha obtenido ya al principio la ecuación. No olvidemos que la función n es n de x sub 0 y, por eso donde veo x sub 0, x pongo x sub 0. Integrando, de acá es 1, de acá su integral es y sobre x menos y sobre x, y de acá su integral es y. Después de haber integrado, evaluamos los límites de integración, se simplifica lo que tiene que simplificarse y se obtiene finalmente el resultado. Aquí tengo un conjunto de constantes, ¿no? Que al sumarse resulta ser otra constante que puede ser x sub 0 si gusta, ¿no? Eso no hay problema. Esta es la solución, multiplico por x para que no esté en el denominador y tengo ese resultado. Finalmente podría escribir de esta forma, jóvenes. X menos x a la menos 1 por y igual a c sub 0. Cualquiera de las dos es el resultado correcto. Muy bien, jóvenes, hasta aquí sería la segunda clase de la semana y bueno, no, esta sería la primera clase, ¿no? De esta semana. Nos veríamos el día miércoles, jóvenes, ¿ya? Como recomendación, no dejen de practicar, pueden volver a resolver estos problemas una otra vez y luego animarse a resolver otros problemas propuestos. ¿No? Hay varios textos sobre ecuaciones diferenciales, consulten cualquiera de ellos. Nosotros estamos consultando este libro, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias, de esos tres autores rusos, porque el nivel que tienen esos libritos es lo más interesante, ¿no? Hay algunos libritos demasiado simples, ¿no? Está bien para aprender, etcétera, pero no se queden ahí. Traten siempre de resolver problemas con mayor rigurosidad matemática, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase.